¿Qué va a pasar con el partido Morena que nos está llevando a ser un partido hegemónico? ¿Qué está pasando con la crisis de los partidos? ¿A dónde nos va llevando a México? Este es el tema que estamos contemplando para Conciencia Televisión en esta ocasión. Por supuesto, les damos la más cordial de las bienvenidas. Ya saben, estamos hoy de lujo, estamos con invitados. Bernardo González Mora, politólogo, analista, que le agradecemos muchísimo el que esté en esta emisión también. Gracias por la invitación. Alfonso Gómez, Gracias. también analista político, estudioso de esta materia, y Gabriel Ibarra Borjac, igual, analista político destacado de los medios de comunicación. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo lo ves, licenciado Bernardo? Bueno, lo de partido hegemónico no es nuevo en el país. El PRI, a partir del PNR, fue un partido hegemónico, claro, producto de una revolución. No era, hay una frase que creo que la pronunció don Fidel Velázquez. Dice, a balazos conquistamos el poder, que a balazos nos lo quiten. O sea, no es nuevo que tengamos un partido hegemónico. Aquí el problema es cómo se justifica un partido hegemónico. ¿Qué es capaz de dar un partido hegemónico y qué quita un partido hegemónico? El PRI le dio estabilidad política al país como partido hegemónico. El PRI fue el artífice del proceso de transformación de México, de ser un país con el 95% de su población analfabeta, el país que estaba no polarizado, casi no había clases medias, una pequeña burguesía, una inmensa mayoría de campesinos en la miseria. Entonces, ese partido hegemónico, independientemente de que algunos cerebros de ideas avanzadas cuestionaran la hegemonía del PRI, pero el PRI transformó al país como partido hegemónico. O sea, como instrumento de los que, para llegar al poder y transformar el país, o sea, el seguro social, el sistema educativo, la repartición de la tierra. O sea, hubo muchas acciones de ese partido hegemónico que lo justificaron socialmente. Este partido hegemónico de Morena tiene esa gran oportunidad. Yo, en lo personal, yo pienso que el que es el líder, porque la misma presidenta electa está hablando de que son un movimiento, y la presidenta electa sabe que el líder de ese movimiento es Andrés Manuel López Obrador, sea presidente o no sea presidente. Entonces va a ser su líder político, porque es el líder del movimiento. Y todas las decisiones que ha tomado López Obrador desde el gobierno han sido malas decisiones. Un sistema de salud desmantelado, un sistema de educación que no se ve. O sea, es un tema del que es especialista Alfonso, él podrá manejarlo mejor. No hay un avance político. Un presidente que en su toma de posición de un discurso extraordinario, o sea, yo dije, este país va a ser otro, con López Obrador, con un liderazgo enorme, y con ese liderazgo pudo haber realizado un proceso de transformación consensuado, con una convocatoria amplia para toda la sociedad, y lo que hace fue plantear la polarización de la sociedad, pelearse con unos y supuestamente favorecer a otros. Entonces, tiene la gran oportunidad este nuevo partido hegemónico de justificarse. Ahora dependerá de que la administradora, porque hay que recordar a Pascual Ortiz Rubio, fue el administrador que encargó Plutarco Elías Calles del país, no lo entendió y lo cambió. La administradora, que lo haga bien, y tiene todo para hacerlo bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene la oportunidad, de que lo que pase bien. Bien. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo vería un paralelismo entre 1929 con dos figuras fuertes, ¿no? Plutarco Elías Calles, cuando funda el partido, el PNR lo funda, que PNR, PRM y luego PRI. Y convierte ese partido hegemónico y pretende crear un maximato. Lo crea en un arranque y crea el maximato, pero se rompe el maximato con Lázaro Cárdenas, pero el modelo político siguió, ¿no? Y como bien dice Bernardo, tuvo una justificación porque ese gran partido nacional confluyeron una diversidad de expresiones
políticas, sociales, económicas, y que ayudó precisamente a crear los cimientos de este país que hoy vivimos con las cosas positivas y negativas que se dieron en esas 7 u 8 décadas, ¿no? Entonces, ese paralelismo ahora se da, la figura fuerte es Andrés Manuel López Obrador y la que sigue es la presidenta Claudia Sheinbaum. Como bien dice Bernardo, ¿será ella la Pascual Ortiz Rubio de este tiempo? ¿O será Lázaro Cárdenas, no? O sea, romperá con López Obrador y ella construirá el segundo piso, como dicen, de la Cuarta Transformación, en el cual pues fortalezca las instituciones que existen o crear nuevas instituciones, programas pues que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Hay problemas estructurales muy fuertes que vive México. El tema de la inseguridad y la violencia es uno, por citarlo. Y bueno, en ese sentido, pues, si ese partido hegemónico se va a consolidar en los próximos años, es una interrogante que habríamos de hacer. Y el otro punto es qué va a pasar con los otros partidos políticos, pues que han sido rebasados por las circunstancias que vive México, que no supieron adecuarse a los cambios, donde liderazgos como el de Alito Moreno, como el de Ricardo Anaya y luego como el de Marco Cortés, ha llevado a esa crisis, de tal suerte que en esta elección que vivimos, esas losas tan pesadas que representaban estos partidos y que llevó a cuestas Xóchitl Gálvez, pues llevó a una gran derrota nacional, ¿no? Así es. Entonces, en esta circunstancia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Viene una reforma política que se impulsa, que se va a discutir en el próximo periodo, seguramente en el próximo periodo legislativo, que es el cambio de partidos políticos. Porque la última gran reforma que se hizo, que dio pie a este sistema que tenemos de partidos, fue en 1977 con Reyes Heroles, que cambió la forma de integración de la Cámara de Diputados, donde se le dio representación a diversas fuerzas políticas, y ahí precisamente empezó el cambio de partido hegemónico. Ese partido hegemónico que lo fue el PRI en esos 70 años a través de diversos nombres, empezó a cambiar, ¿no? Y se dan las transiciones que viene pues con el triunfo del PAN, con Vicente Fox, luego Felipe Calderón, y ahora López Obrador, con la cuarta T, que busca esa transformación. Y la pregunta sería, ¿esa transformación de qué tamaño viene? Si, por ejemplo, se daría reversa a esa reforma del 77, donde se le quitaría la representación a estos partidos minoritarios, pero que de alguna manera han generado un equilibrio en el ejercicio del poder del país. Entonces, si se acaban con los plurinominales de los 500 diputados, se acaban con los 200, entonces se podría consolidar ese partido hegemónico, efectivamente. Pero mi pregunta es, los aliados de Morena, con el Partido Verde, el Partido del Trabajo, ¿van a darle el voto, van a darle los votos a Morena para esa reforma, acabar con los pluris? ¿O eso que hemos llamado de la sobrerepresentación, si la valida, así como fue la elección y como parece que sería, donde Morena y aliados tendrían la mayoría calificada, si se diera esos cambios, entonces, ¿cuál sería el comportamiento de estos dos partidos políticos? Aunque, entre paréntesis señalo, ¿cuántos de esos diputados que trae PT, trae Partido Verde, realmente son de Morena? Son de Morena, que son camuflajeados porque Morena los utiliza a los partidos para que lleguen a ser diputados y así construir esa mayoría calificada, ¿no? Esa es una interrogante que tenemos, y eso sería mi señalamientos en esta primera participación. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo Morena
está sustentada en buena parte su legitimidad electoral y social a partir de la acumulación de agravios que percibió la sociedad en los últimos años, ¿no? El incremento de la pobreza, un modelo económico que no generó piso parejo. Yo puedo estar de acuerdo en las privatizaciones de empresas públicas, en lo individual inclusive, pero lo que no puedo estar de acuerdo es que esa privatización beneficie exclusivamente a pequeños grupos. ¿Me explico? Entonces fue un modelo económico que generó exclusión, que generó agravios, y la sociedad los fue acumulando. Yo creo que la sociedad mandó un primer mensaje en la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? En el 88. Y este acúmulo de agravios que se fueron dando hicieron esta irrupción que consolida esa hegemonía de Morena hoy en día. Y esa hegemonía que desde el punto de vista, y un poco tratar de contestar aquí estas interrogantes que mete Gabriel, esa hegemonía le permite al movimiento Morena decir, bueno, tenemos una gran hegemonía, entonces podemos ir diseñando mecanismos institucionales donde la democracia directa, el plebiscito, la consulta sean los mecanismos para alimentar nuestras decisiones. Acordemos que los partidos políticos pues, se definen como espacios de intermediación entre la sociedad y la clase dirigente, ¿no? Partidos que supuestamente recogen los planteamientos sociales, los procesan, ¿sí? Políticamente en los órganos de gobierno, en los órganos del Poder Legislativo, y llevan esa representación. Sin embargo, hoy en día, en esa crisis y en ese gran poder que tiene Morena, dice, bueno, yo tengo la representación mayoritaria, pero en gran medida de la representación de intermediación, entonces yo puedo ahora procesar todas esas demandas sociales a través de nuevos mecanismos institucionales que hagan a un lado los esquemas tradicionales de la intermediación. Y por eso la democracia directa, por eso los plebiscitos, por eso las consultas, para empezar a darle la legitimidad y el orden a este proyecto. Bien, a lo que nos lleva Morena, la democracia que ellos argumentan, ¿hacia dónde nos va a llevar como partido? Como México, perdón, como país, ¿hacia dónde esta democracia? ¿Y cómo van a intervenir, bueno, estas reformas que quieren quitar a la representatividad de los partidos pequeños? Bueno, yo creo que hay una actitud demagógica al considerar que el pueblo es sabio por causas no imputables a la sociedad. Hay mucha gente que no es culta políticamente, es que no está informada. Digo, no lo digo en términos discriminatorios, en términos de una realidad social. Entonces, el tratar de legitimar decisiones que solo favorecen la concentración del poder con una votación popular, eso sí es una simple demagogia. Yo creo que hay muchas cosas que es necesario cambiar, muchísimas, pero había procedimientos mucho más democráticos donde con el liderazgo que ganó López Obrador cuando llega a la presidencia, lo pudo haber logrado convocando a la sociedad a que participara, como es el caso de la reforma judicial. ¿Cómo se va a someter a votación la elección de ministros y de magistrados y de jueces? Digo, ¿qué sabe la gente de los personajes que van a aspirar? Cuando una reforma que de ese calado se pudo haber hecho porque es necesaria, es obvio que es necesaria, se pudo haber hecho convocando especialistas, o sea, a las universidades, a los colegios de abogados, a intelectuales, a que votaran de cómo fortalecer el poder judicial. Pero lamentablemente a López Obrador lo que le interesa, algo pasional, vengarse del poder, de los que están al frente del poder judicial, y la otra, apoderarse del poder judicial. Entonces yo creo que muchas decisiones que ha tomado López Obrador, lamentablemente las está implementando de una forma muy equivocada. Yo espero que Claudia Sheinbaum, que es una científica, que se rige por la lógica, que se rige por los números, yo creo que ayude a matizar una serie de decisiones equivocadas que ha tomado
López Obrador. Todavía no le vemos el rostro. Todavía no sabe. A ella, lo que decía Gabriel, ¿va a ser la Pascual Ortiz Rubio o va a ser la Lázaro Cárdenas? Pues esa pregunta está en el aire. A ver, Gabriel, ¿democracia nos va a llevar a buen camino, como lo plantean? Mira, yo lo que veo es que este partido hegemónico va a trascender 2 sexenios. Va a ser de 4, 5, 6, 7, como lo fue el PRI, a través de los diversos nombres, 7 décadas. Este partido hegemónico, ¿cuánto va a durar? Y pues va a ser muy importante las transformaciones que logre, los avances que logre el país, la consolidación de la economía, para que se dé esa consolidación. Porque si viene una crisis económica como las que se vivieron en los 70s, en los 80s, pues yo creo que eso es veneno para un partido político, para un gobierno, ¿no? Y eso es lo que va vulnerando la fuerza de un partido político, y luego en las urnas pues viene el rechazo, ¿no? Entonces va a depender mucho de las políticas que instrumente la futura presidenta, las reformas y los resultados que se obtengan. Eso es por un lado. Entonces, el sistema de partidos políticos de México vive una crisis, definitivamente se tiene que renovar, tiene que cambiar, tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. ¿O cuál es la lectura que le están dando al 2 de junio, al resultado del 2 de junio? Yo veo una lectura equivocada de no pocos, cuando aducen que fue producto de un fraude, ¿no? Un macrofraude, cuando no es cierto, eso no sucedió. Sí fue una elección de Estado, pero ya decir que fue un macrofraude, creo que eso no es la lectura adecuada para poder hacer una renovación, un cambio, una autocrítica. Hace falta un ejercicio de autocrítica en los diversos partidos políticos que hay en México, y los aliados, grupos de poder económico también, porque si hay una alianza de poder económico con el poder político, como lo representa Claudio X González, ¿no? Que fue el gurú de alguna manera en esa coalición que se construyó en torno a Xóchitl Gálvez. Entonces, el asunto es, ¿qué lectura le van a dar a este 2 de junio? Si fue fraude, se quedan con el fraude y se dedican a tratar de descalificar el gobierno de Claudia Sheinbaum, o se ponen a trabajar, hacen una autocrítica, una reflexión serena, para ver pues qué se tiene que hacer para poder cambiar esta situación con la que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque también hay que ver que fueron más de 25 millones de votos que fueron en contra de Claudia Sheinbaum, de Morena, considerando pues los votos que obtuvo Xóchitl Gálvez y los votos que obtuvo Movimiento Ciudadano, que no fueron para Morena. Entonces, hay cuando menos 20 millones de votos, pues que no están de acuerdo. ¿Qué encauzamiento se le va a dar a esos 20 millones de votos? Estos dos partidos, ya vimos pues lo que está pasando con el PRI. La lectura, definitivamente, quienes controlan el PRI, pues no la están entendiendo. Y en el PAN, pues se va Marco Cortés, va a haber un cambio de dirigencia. Habrá que ver pues cómo resulta esta renovación que se dé en el PAN. Entonces, y la otra cuestión es, ¿va a haber un nuevo partido político? Lo de la marea rosa, la famosa marea rosa, que sí movió mucho a cientos de miles de ciudadanos, ¿qué encauzamientos se le van a dar? O esa marea roja van a ser los votos que va a buscar el PAN en el futuro, algunos del PRI, el PRD, o lo que quede, ¿no? O va a crearse un nuevo partido político. Yo creo que esas respuestas son las que el futuro nos dará, ¿no? Las respuestas. Alfonso, ¿tú crees que este partido dure 7 décadas? Como el PRI. Aquí habría que analizar lo que los estudiosos llaman cómo se constituyen las hegemonías o los bloques, ¿no? Gramsci por ahí desarrolla algunas líneas. Y en lo que veo yo como consideración de este partido hegemónico es que tiene a su favor los siguientes elementos. Raíz social, ¿no? Un poco lo del agravio. Tiene una gran raíz social donde existe pues, un gran voto duro de personas que se identifican con este movimiento.
Segundo, ha podido construir una narrativa muy poderosa, ¿no? Una narrativa muy poderosa en el sentido de la polarización, de quiénes son los corruptos, quiénes son... Primero los pobres. Exacto, una narrativa muy poderosa que pega en esa raíz social. Voy entonces preguntándome con respecto a los que pueden ser la oposición, ¿cuáles son sus raíces sociales? ¿Cuáles son sus narrativas para poder tener la legitimidad y poder movilizar sus bases sociales? Este movimiento de la 4T tiene un liderazgo muy poderoso, ¿sí? Yo, para pensar en la perspectiva de la oposición, ¿cuáles serían los liderazgos? Decía Gabriel, el movimiento rosa, la marea rosa, ¿no? Hace unos días tuvieron una reunión para construir un nuevo partido. Y yo lo que veo son los mismos actores que estaban en los partidos, ¿no? Entonces, sí, no hay nada de nuevo. ¿Cuál va a ser la motivación de la gente en esto que yo hablo, la narrativa de los liderazgos, para que la gente se incorpore a los dos partidos? Estoy viendo los mismos, simplemente, como por ahí dicen, es vino nuevo en botellas viejas, ¿no? El vino nuevo, un nuevo partido, pero en las botellas viejas son los mismos liderazgos que vienen de los partidos que ya desaparecieron. Entonces creo que estos elementos que constituyen la parte de una hegemonía, raíces sociales, ¿dónde están los grupos sociales? Segundo, la narrativa. No hay una narrativa de la mesa de enfrente. Liderazgos tampoco. Vino nuevo en botellas viejas. Y el tema que creo que tiene que ver con la reforma electoral, ¿qué instituciones se pueden plantear hacia adelante? Y yo insisto, yo creo que la visión es fortalecer la democracia directa, claro, en un contexto donde estos elementos jugarían a favor de un proceso, de un proyecto de hegemonía que puede durar 2 o 3 décadas. Bien. Para finalizar, ¿alguien quiere hacer alguna conclusión rápida? No, pues yo creo que está muy claro los diversos planteamientos que hicimos, ¿no? Bien. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que usted nos haya acompañado. Gracias por estar en Conciencia Televisión y le invitamos a la próxima emisión.